Estimados estudiantes, en esta presentación vamos a explicar muy en detalle lo que es el análisis de clima laboral. Estamos en el capítulo 14 de nuestro texto base de la materia de organización industrial. Entonces, por favor, tengan su libro a mano y hagan el seguimiento del avance con su texto punto por punto. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Ser capaces de preparar a la organización para que se realice un análisis de clima laboral. Luego, diseñar un cuestionario para este análisis de clima y vamos a ver que normalmente se necesitan por lo menos 2 cuestionarios. Luego, preparar un informe de clima laboral en base a los resultados del cuestionario y finalmente elaborar los planes de mejora para mejorar el clima de una organización. ¿Cuál será el contenido a trabajar? Empezaremos con los términos y las definiciones, pasaremos a las etapas para el análisis de clima y luego terminaremos con las recomendaciones para el análisis de clima. En la actualidad, las herramientas de dirección, recordemos cuáles son las funciones administrativas: planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar. Entonces, las herramientas de dirección son uno de los factores más importantes para el logro de las estrategias, de los objetivos que tenemos como empresa. Está demostrado, y esto hemos visto desde la teoría de las relaciones humanas, que el factor humano es el elemento vital para un buen desarrollo de los procesos de un sistema. Cuando un empleado se siente satisfecho y motivado, alcanza un desempeño superior en la realización de su trabajo. Entonces, hablemos de la terminología que vamos a utilizar. El clima laboral. ¿Qué es el clima laboral? Es el conjunto de percepciones globales que tiene el individuo de la organización y de las variables que intervienen en el entorno de su trabajo. Entonces, resaltemos aquí las percepciones. ¿Qué quiere decir? Lo que el trabajador siente, lo que el trabajador percibe. Luego, la satisfacción laboral es el resultado final que tienen estas variables sobre la percepción de las personas. Entonces, en función de la percepción que tenga un trabajador, se sentirá más o menos satisfecho. Es importante diferenciar la satisfacción y la motivación. El hecho de estar satisfecho no asegura que la persona se encuentre motivada, pero ciertamente, si está motivado, es signo de que está satisfecho. La motivación puede llevar mucho más lejos que la sola satisfacción. El análisis de clima permite medir el nivel de satisfacción del personal de una empresa, y esto normalmente se hace a través de investigación, a través de encuestas. En el caso de la motivación se requiere de un trabajo de profundización con cada uno de los trabajadores, porque le motiva a uno, quizás no le motive a otro. Y esto desde el principio de su trabajo en la empresa, conociendo cuáles son sus factores motivadores, y hemos hablado de un mix motivador. Ustedes pueden revisar, en el capítulo de motivación están los detalles. Para una evaluación integral de la satisfacción es posible no quedarse solo con el resultado del cuestionario de clima laboral, sino además profundizar aspectos críticos con herramientas de investigación exploratoria como ser un focus o un análisis causal. También podríamos hacer con el diseño de experimentos. Pero, no obstante, realizar un análisis de clima laboral es un primer paso indispensable para conocer el nivel de satisfacción de mis trabajadores. Hablemos de las etapas para el análisis de clima. Es recomendable que para este análisis se instituya y se tenga muy claro un equipo responsable. Los integrantes deben tener conocimientos acerca de la propia empresa, conocimientos de herramientas de investigación y conocimiento acerca de herramientas del personal. Entonces, es muy recomendable que en este equipo estén, por ejemplo, el jefe de GTH, el responsable de gestión de talento humano, evidentemente será quien va a liderar todo el análisis de clima. Luego tendremos a determinados propietarios de proceso y evidentemente sería muy interesante la presencia de la dirección de la organización. La realización de un análisis de clima requiere de un plan. Debemos saber paso a paso qué actividades vamos a realizar. Además, requerimos del compromiso de los directivos de la empresa. De esa manera, el estudio no simplemente va a quedar en un documento, sino que los resultados van a ir a planes de mejora para ir cada vez
subiendo en el nivel de satisfacción de los trabajadores. Se debe tener en cuenta que el simple hecho de realizar una encuesta de clima ya crea en los trabajadores una expectativa con respecto a las mejoras que van a haber. Entonces, los pasos para realizar el análisis de clima los vamos a explicar a continuación. Un primer paso para el análisis de clima es la capacitación. Es importante que en toda empresa se realice un taller de capacitación de toma de conciencia cuyo objetivo es mostrar los temas que intervienen en la problemática del comportamiento organizacional, explicándoles a nuestros trabajadores qué es la satisfacción, cuán importantes son sus percepciones, explicándoles también cómo pueden ellos entender sus propios factores motivacionales, hablarles de liderazgo, darles herramientas de comunicación, trabajo en equipo, etc. Este taller es importante también para solicitar el apoyo y el compromiso de todo el personal, porque si en una encuesta de clima laboral el trabajador no es sincero y no dice la verdad, entonces todos los planes producto de las encuestas van a estar completamente distorsionados, no van a responder a la realidad. Segundo paso, el diseño de la encuesta. Cada área de la organización tiene sus propias particularidades y sus propios problemas. Lo primero que se hace para diseñar una encuesta es segmentar las áreas de la organización. Cada área necesita un cuestionario diferente. Por ejemplo, imagínense que yo a alguien que está trabajando en la administración le hago una pregunta con respecto a sus EPP, sus equipos de protección personal. Entonces no tiene sentido esta pregunta. Por lo tanto, por lo menos en la empresa se van a necesitar dos cuestionarios. Uno para el área de administración, dirección, gestión y otro para el área de planta o el área más operativa. Los puntos que debería tener cada cuestionario. Cada cuestionario, ya sea para administración o ya sea para planta, tiene que tener los 8 puntos que ustedes ven aquí en esta diapositiva. 1. Hay que hacer un conjunto de preguntas evaluando la percepción del trabajador con respecto a la organización. 2. Con respecto a los objetivos que tiene. 3, con respecto a proyectos de mejora que hay en la empresa. 4, con respecto a los recursos con los que cuenta. 5, con respecto a sus superiores. 6, con respecto a su puesto de trabajo. 7, respecto a la estructura de la organización. Y 8, respecto a los mecanismos de ayuda que la empresa le puede ofrecer. Además, debemos incluir una pregunta para priorizar la importancia de diferentes aspectos en su puesto de trabajo y preguntar también qué cambiarían de su puesto de trabajo y por qué. Luego, preguntar qué cambiarían de toda la empresa y por qué. Y finalmente, incluir un apartado de observaciones o con las recomendaciones que el trabajador desee realizar. Entonces, cada una de estas 8 áreas comprende una serie de preguntas, es decir, con respecto a la organización van a ser una serie de preguntas que pueden variar para las diferentes áreas. Por ejemplo, si yo le hablo habíamos dicho, con respecto a EPPs, a un trabajador que está en el área de administración, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Estaríamos hablando de una pregunta que está en el área número 4, que dice respecto a los recursos disponibles. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es mantener estos 8 puntos, pero vamos a ir variando las preguntas que están comprendidas dentro de estos 8 puntos. Para esto, ustedes, por favor, remítanse al anexo 3 de nuestro texto base. En el anexo 3 ustedes tienen un ejemplo de cuestionario. Entonces, a continuación, veamos ese ejemplo. Aquí tenemos entonces el cuestionario de clima que está en el anexo 3 en la página 353. Veamos. Primero, respecto a la empresa, ¿cuántas preguntas hay? 5. Y fíjense aquí, ya adelantaremos el tema de la escala. Fíjense, la escala va de 0 a 10. ¿Qué significa esto? Ya visualmente nos damos cuenta que hay un punto medio que es el 5. Esto significa que de acuerdo con la escala que yo he establecido de 0 a 10, donde mi trabajador debe marcar entre el 0 y el 10, entonces estoy dejando la opción de un punto medio. ¿Qué quiere decir? Más o menos. Estoy dejando lugar para ese más o menos. Veamos, ¿estoy satisfecho con mi trayectoria profesional en la empresa? Es la pregunta número 1
de las preguntas respecto a la empresa. La pregunta 2, me siento orgulloso de pertenecer a la empresa. Y así sucesivamente. Les adelanto que si, por ejemplo, el trabajador coloca un 10, significa excelente o totalmente de acuerdo. Y si coloca un 0, significa muy deficiente o totalmente en desacuerdo. Entonces el trabajador aquí va a ir marcando lo que él sienta que es realidad para él. Ahí tenemos entonces 5 preguntas respecto a la empresa. Luego tenemos respecto a los objetivos. Fíjense, veamos la pregunta 1 respecto a los objetivos. ¿Tengo claras las funciones de mi puesto de trabajo? Es decir, ¿conozco bien mis funciones? 2. ¿Participo en la determinación de objetivos de mi puesto de trabajo? 3. ¿Pienso que mi aportación para la consecución de los objetivos es valorada? Y ahí los trabajadores marcan entre 0 y 10 según su sentir. Con respecto a proyectos de mejora en la empresa. En el caso de que la empresa, por ejemplo, esté realizando su diseño organizacional, eso ya es un proyecto de mejora. Si en la empresa se está implementando un sistema de gestión de la calidad, de medio ambiente o de seguridad, eso ya es una mejora. Entonces es bueno preguntarles a los trabajadores qué sienten en relación a estos proyectos de mejora. Dice, considero importante para nuestro crecimiento integrarme dentro del sistema de gestión que se está diseñando, que se está implementando. Me siento motivado hacia el proyecto que lleva adelante mi empresa. Respecto a los recursos con los que cuentan, fíjense aquí tenemos 4 preguntas. Primero les pregunta a los trabajadores con respecto a las instalaciones, luego con respecto al material necesario para hacer su trabajo, luego el equipo necesario para hacer su trabajo y finalmente el equipo necesario para hacer su trabajo con seguridad. Entonces, ustedes, señores, al momento de redactar sus propias encuestas, básense en este cuestionario de clima, que ha sido obtenido del libro de Senye. Senye es un experto español en temas de gestión del talento humano. Yo les invito a que modifiquen quizás la redacción de alguna de las preguntas para que se entienda mejor. Acordémonos de esta comunicación, que cuando yo quiero que se entienda mi pregunta, tengo que redactar mi pregunta en el código del receptor. Entonces, utilicen los términos propios de la organización y que de manera simple pueda comprender el empleado, porque es el empleado el que va a llenar, el que va a responder a estas preguntas. No quiten preguntas alegremente, que quiere decir sin mayor consideración. Aquí cada pregunta está ahí por una razón. Entonces, piensen muy bien si van a quitar las preguntas y las modificaciones que van a realizar. Se pueden hacer, pero siempre deben estar muy bien justificadas. Continuamos con las siguientes partes de la encuesta. Dice, respecto al equipo de trabajo. Fíjense aquí, creo que mis compañeros están unidos, se llevan bien, mi supervisor me trata con respeto, considero que mi supervisor es justo, la relación entre supervisores y operarios es buena, entonces está hablando del equipo de trabajo entre los propios compañeros, cómo es esa relación. Luego, el inciso F nos habla respecto al puesto de trabajo. Y aquí la primera pregunta, ¿considero que mi trabajo está bien remunerado? El volumen de trabajo es asumible, el horario va de acuerdo con mis necesidades, mi nivel de motivación en estos momentos es alto, tengo cierto nivel de seguridad de mi puesto de trabajo. Entonces tenemos las siguientes 2 áreas. Veamos las últimas. Penúltima área, con respecto a la estructura organizacional. Aquí se le pide al trabajador que evalúe, por ejemplo, la capacidad técnica que puede haber en el personal de toda la organización. Si se fijan aquí, las preguntas son, ¿considero que la capacidad técnica del personal de la empresa es suficiente? Luego, ¿considero que la capacidad humana del personal de la empresa es suficiente? ¿Considero que la forma de liderar de gerencia es correcta? Etcétera. El último punto a valorar será respecto a los mecanismos de ayuda que pueda ofrecer la organización. Fíjense, por ejemplo, los cursos y formaciones impartidas son suficientes, se facilitan reuniones personales para detectar y resolver problemas, se realizan acciones para motivar al personal y aquí podemos incluir también otra serie de preguntas. Como habíamos recomendado entonces desde el principio el diseño de la encuesta, también debemos incluir preguntas abiertas. Fíjense aquí, tenemos una tabla donde dice preguntas abiertas, inciso A, donde se le pide al trabajador ordenar
según su criterio, el nivel de importancia que tienen estos aspectos, colocando un 10 en lo que consideren más importante, 9 en lo siguiente y así sucesivamente hasta terminar. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí han puesto plan de formación, ambiente laboral, remuneración económica, horario, incentivos, eficacia, etcétera. Cualquiera diría que lo más importante para los trabajadores es la remuneración económica y no necesariamente es así. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Por ejemplo, en mi caso, digamos, lo más importante es el horario de trabajo, porque esto me da flexibilidad para otras actividades, etcétera. ¿Qué hago? A eso le pongo 10. Y en función de eso voy bajando, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, etcétera. Y le pongo la menor puntuación a lo que considero que sea menos relevante. De esta manera la organización va a tener una idea para esta área de la organización y para este personal que es, por ejemplo, de administración. Lo más importante es, por ejemplo, el ambiente laboral o es la remuneración, que podría ser. Eso es lo que se pretende con esta pregunta. Nota, dice, en las filas vacías puede colocar aspectos adicionales que desean se tomen en cuenta. Es decir, si se fijan aquí en la tablita, empieza con plan de formación y termina con trayectoria profesional. Y ahí puedo colocar yo también otras cosas que yo como trabajador considero deberían estar en esta tabla porque son muy importantes para mis compañeros y para mí. Siguiente pregunta que se hace acá. ¿Qué aspectos cambiaría de su puesto de trabajo y por qué? ¿Qué aspectos el trabajador podría o consideraría cambiar de su puesto de trabajo específicamente? Si se fijan, la pregunta es lo mismo, dice qué aspectos cambiaría, pero en este caso es de toda la empresa. ¿Y por qué? Y finalmente, la última pregunta son las observaciones o recomendaciones que podría realizar el trabajador. Con esto ya tendría entonces diseñado el cuestionario de clima. Y si se fijan al final, dice nota. Si lo desea para ayudar a mantener la confidencialidad, puede rellenar las preguntas descargando el formulario en la siguiente dirección y se les da una dirección para que ellos hagan la descarga y depositarla en una ánfora para su correspondiente valoración. Esto se hace, ¿por qué? Porque el trabajador requiere que el análisis de clima sea confidencial. Imagínense que yo aquí voy a puntuar muy mal a mi supervisor y yo no quiero tener ningún problema con mi supervisor. Entonces, hay que asegurarles a los trabajadores que las respuestas a estos cuestionarios de clima se manejan de manera confidencial, porque si se dan cuenta, en ningún lado se coloca el nombre del trabajador. El trabajador entonces, si quiere mantener el anonimato, descarga esto de la página web de la empresa, lo imprime, lo rellena y luego lo coloca en una ánfora. Para los de administración hay una ánfora en administración, para los de planta hay una ánfora en planta. Y ahí es donde deben poner sus respectivas encuestas. Una vez que los cuestionarios están elaborados, siempre hay que validarlos. Es decir, voy a llamar a un trabajador de planta o de administración, según para cuál sea mi cuestionario, y voy a revisar con el trabajador las preguntas para ver que se entiendan. Esa es la manera de validar. Ahora vamos a aplicar la encuesta. La aplicación es a todo el personal de la organización, dividido en áreas, como nosotros hemos decidido al momento de hacer nuestras encuestas. Recomendaciones. La encuesta debe ser anónima para asegurar la confiabilidad de los resultados, porque si el trabajador dice, no, mi jefe va a reconocer mi letra, no va a contestar de manera totalmente sincera. Se recomienda, como ya hemos explicado, la utilización de ánforas en diferentes áreas. Se debe contar con un ambiente tranquilo para realizar la encuesta, no realizar en una fecha en la que, por ejemplo, hay un pico de producción y los trabajadores estén presionados o cuando ha habido un recorte de personal y los trabajadores están evidentemente molestos, entonces se debe buscar una época en la cual el ambiente de trabajo esté tranquilo, estable. A continuación se presenta el guión de una carta de realización de presentación de cuestionario de clima que podríamos utilizar como modelo, porque al trabajador no se le entrega directamente la encuesta o se le hace descargar directamente la encuesta, sino que antes se le envía una carta. Veamos esta carta de clima. Empezamos con el lugar y la fecha. Apreciados compañeros, la presente es para informarles que como cada año, fíjense, cada año desarrollamos un análisis de clima laboral.
El objetivo de este análisis no es otro que el de detectar los puntos fuertes y débiles de la organización para de ese modo poder tomar decisiones que nos ayuden a mejorar y con ello crear un ambiente laboral más propicio y agradable para todos. Cada cuestión tiene una escala de valores que delimita la satisfacción de quien complementa el cuestionario. Esta escala está establecida del 0 al 10. Para indicar la satisfacción o la conformidad con un punto de cuestión, se deberá indicar con una cruz la valoración que se considere oportuna, de acuerdo a la relación 0, muy deficiente o totalmente en desacuerdo, y 10, excelente o totalmente de acuerdo. Una vez completado el cuestionario, deberá depositarse en las ánforas habilitadas para tal fin en sus respectivas áreas de trabajo, para que los resultados sean analizados por el departamento de GTH. Con los resultados plasmados en un informe, se abordarán las soluciones y medidas a adoptar para la empresa y el personal a fin de mejorar los aspectos que sean necesarios. Finalmente, les animo a que sea plasmada la verdadera opinión que les merece cada aspecto que refleja el cuestionario, detallando en su correspondiente apartado de observaciones los aspectos que les lleven a indicar o a valorar de ese modo ese punto. La única manera de que este trabajo tenga un valor real es el grado de sinceridad que se aplique por parte de cada uno a la hora de responder. Aprovecho la ocasión para agradecerles su tiempo, voluntad y disposición mostrada con el objeto de mejorar. Muy importante, gerencia o dirección debe firmar esto. No puede firmarlo un encargado, un jefe de área. Tiene que ser la dirección de la organización, porque aquí la empresa se está comprometiendo a que en base a los resultados de las encuestas se va a proceder a llevar adelante acciones de mejora. Pasemos ahora al inciso D. Estamos hablando del punto 4 para la realización del análisis de clima, que es el procesamiento y análisis de los resultados. Una vez realizada la encuesta, debemos procesar los resultados en la organización y debemos hacer esto para cada uno de los segmentos, porque no se olviden que nosotros hemos dividido por áreas la empresa, entonces cada área tiene un análisis. Un informe de clima laboral es una herramienta valiosa que nosotros vamos a utilizar para redactar este informe. Y este informe de clima laboral tiene el siguiente contenido. Empieza primero con la introducción. En este punto se pueden refrescar algunas definiciones, podemos hablar de lo que es el clima laboral, de lo que es la satisfacción de los trabajadores, etc. ¿Qué más? En la parte de introducción se debe identificar claramente todo lo que es la organización del análisis de clima, incluyendo, por ejemplo, el tema de las fechas en las cuales se ha realizado el análisis de clima. Habíamos dicho, lo más recomendable es que la empresa realice un análisis por año. De esta manera nosotros podríamos hacer un análisis histórico de cómo está mejorando la satisfacción de cada uno de los empleados a lo largo del tiempo y en función de las acciones que se han llevado adelante. Muy bien, aquí tenemos que definir también lo que es el objetivo del informe, aquí en la introducción. A ver, ¿qué es lo que nosotros deseamos a partir del análisis de clima? Es conocer qué acciones necesitamos llevar adelante. Y en función de eso vamos a diseñar un plan respectivo para mejorar aquello que no estemos haciendo bien. El siguiente punto del informe será la descripción y el análisis por áreas. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de la metodología que se ha seguido. Nosotros diremos que hemos utilizado una encuesta que tenía 8 puntos principales y que se han incluido algunas preguntas adicionales. Luego, en un formato de tabla, como el que vemos acá, se recomienda para cada segmento, para cada área de la empresa, como nosotros hemos decidido dividir las encuestas que se han enviado, vamos a cuantificar, se han enviado 20, 30, 5, 6, 3, etcétera, y las encuestas que se han recibido para ver el porcentaje de respuesta. Aquí, si el porcentaje de respuesta es demasiado bajo, en cualquiera de las áreas o segmentos se debe tomar medidas para solucionar esto, porque es preocupante que el trabajador ni siquiera quiera participar de un análisis de clima laboral. Luego, también aquí en esta parte podemos hablar de las escalas que hemos utilizado.
Si hemos elegido una escala del 1 al 10, es distinta la escala que si fuera del 0 al 10. Del 0 al 10 estamos dejando la opción de que marquen 5, pero si nosotros ponemos una escala del 1 al 10, estamos empujando a que el trabajador necesariamente se mueva hacia responder positivamente o hacia responder negativamente, ya que hemos negado la opción de el más o menos. Entonces, nosotros también en este punto debemos dejar muy clara la escala que hemos utilizado. A continuación, vamos a pasar a la presentación de los resultados que se van a generar en una tabla como la que vemos en esta diapositiva. Es decir, pregunta 1, 2, 3, 4, 5 del área 1, del área 2, del área 3, del área 4. Hemos dicho, nuestra encuesta tiene 8 áreas o 8 grupos diferentes de preguntas. Entonces, aquí tenemos las preguntas en la primera columna. Luego tenemos los trabajadores. Trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3. En el eje X están los trabajadores y en el eje Y están las preguntas. Por ejemplo, si yo tuviera 20 trabajadores, aquí tendría 20 columnas distintas. Si vemos en este caso, el trabajador 1 ha calificado con un 7 a la pregunta 1, con un 8 a la pregunta 2, con un 8 a la pregunta 3, con un 8 a la pregunta 4 y con un 8 a la pregunta 5. Así funciona. Luego, lo que vamos a hacer nosotros es sacar los promedios, es decir, de las respuestas que han dado todos los trabajadores, cuál es el promedio general, cuál es la puntuación mínima y cuál es la puntuación máxima. Para luego, finalmente, ustedes fíjense en la diapositiva, el 7,53 sería el promedio general en esta área. Por ejemplo, si es con respecto a los mecanismos de ayuda, por ejemplo, tenemos un 7,53 en los trabajadores, ya sean de administración o ya sean de planta. Esto debemos hacerlo entonces para las 8 áreas que tiene nuestro cuestionario y para cada uno de los trabajadores que van a ir en las columnas. Luego debemos realizar la valoración de los resultados. Con los resultados de las tablas que vamos a tener, porque tenemos una tabla para cada área, para cada apartado, para cada uno de los 8 apartados de mi cuestionario, yo ya puedo saber en función de los promedios generales los puntos fuertes y los puntos débiles en cuanto a la satisfacción de los trabajadores. Es posible que no sea suficiente con la encuesta. En tal caso, como ya mencionamos, quizás yo voy a optar por realizar algún focus group, es decir, una entrevista grupal para conversar con los trabajadores y conocer realmente más en profundidad las causas de su percepción. Los resultados van a ser valorados para cada grupo de trabajadores, es decir, si yo los he dividido en administración y planta, pues tengo 2 áreas las cuales evaluar. Y también hay una valoración general. A partir de esta valoración, lo que yo debo hacer es diseñar planes y proyectos de mejora. Se elaboran varias tablas. Por ejemplo, yo quiero hacer un plan para mejorar la dinámica entre los supervisores y los trabajadores de base. Entonces, primero, dar un taller de sensibilización, realizar una reunión de equipo, etc. Paso a paso voy a colocar todo esto en un plan. Finalmente, debemos realizar las observaciones. En el apartado de observaciones, habíamos visto que se resume lo que podría hacerse mejor en cuanto al análisis de clima y aquello que hubiera podido sesgar los resultados en determinado momento. Todo esto entonces ustedes lo tienen en el anexo 4 de nuestro texto base que enseguida vamos a mostrar en las diapositivas. Esto está, señores, como un ejemplo de análisis de clima en nuestro anexo 4. Fíjense, habíamos visto un punto del informe donde hay que determinar por área de la empresa cuántas encuestas se han enviado, cuántas se han recibido y el porcentaje de respuesta. Entonces, nos habla de una empresa que ha dividido en 4 áreas su organización para realizar el análisis de clima: administración, averías, taller y dirección. Ha enviado, por ejemplo, a administración 6 encuestas y le han devuelto las 6 contestadas. Fíjense, cabe notar aquí, por ejemplo, en el área de averías ha enviado 7 encuestas y solo 4 trabajadores han contestado, lo cual hace notar o llama la atención con respecto al área de averías, quién es el responsable y qué acciones deberíamos tomar para conversar con nuestros trabajadores en relación al bajo porcentaje de respuesta.
Si hacemos un análisis total, se han enviado 28 encuestas y se han recibido 24 de retorno, lo cual hace un porcentaje de respuesta del 85,7%. Aquí veamos como ejemplo el área de administración. ¿Cómo se ha tratado el punto? De los 8 puntos que tiene el cuestionario de clima, el punto que es respecto a la empresa. Y aquí están, en la primera columna de la tabla que ustedes ven aquí, las 5 preguntas que se han hecho. Recuerdan que en el eje X yo tengo los trabajadores, tengo 6 trabajadores de administración. Y aquí tengo la valoración del trabajador 1, que ha puntuado con 7, 8, 8, 8, 8, etc. ¿Qué puedo notar? Solamente para hacer mención, que el trabajador 3 muestra las puntuaciones más bajas con respecto a la satisfacción en su trayectoria en la empresa y el orgullo que siente de ser parte en la organización. Aquí podemos ver también que se puede utilizar y es muy recomendable una escala de colores. ¿Por qué? Porque, según lo que aquí observamos, y ustedes pueden ver con detalle en el anexo de nuestro texto base, aquí se ha utilizado una coloración verde para las puntuaciones que están por encima de 7. Se ha utilizado una puntuación amarilla para puntuaciones que están entre 5 y 7. Y luego para puntuaciones que están menor a 5 se ha utilizado un color rojo para llamar la atención. Puedo hacer eso perfectamente y eso me va a mostrar más esquemáticamente dónde están los puntos en los que yo debería mejorar. Muy bien, como hemos visto entonces, se calcula una media general para cada pregunta, una valoración mínima, la valoración máxima y se saca el promedio general, que en este caso es 7,53. Con respecto a las preguntas que había al final de la encuesta, decía que los trabajadores deberían ordenar en orden de prioridad. ¿Qué es lo más importante para los trabajadores de esta área? El buen ambiente laboral, porque le han dado una puntuación promedio de 10. El promedio de la remuneración económica que le han dado ha sido una puntuación de 9. Luego, ¿qué es lo siguiente que les interesa más? La trayectoria profesional y así se trabaja con los promedios. En este caso, estaríamos hablando de 6 trabajadores. En cuanto a las preguntas abiertas que había. Dice, el 66% de los participantes indicó que un aspecto a mejorar es la comunicación y la implicación. Frases tipo que han dicho los trabajadores en la encuesta, que han escrito los propios trabajadores. Mejoraría la falta de comunicación y de implicación de los departamentos o de los procesos de la organización, según cómo esté organizado. Esto solamente es un ejemplo. Otra respuesta ha sido que el 30% de los participantes indicó que otro aspecto a mejorar sería el conocimiento de la gerencia. Frases tipo, gerencia debería conocer mejor el trabajo que realiza cada uno para exigir y valorar adecuadamente. Fíjense aquí que los trabajadores ponen de manifiesto lo que ellos de verdad sienten. Esta es la importancia y aquí se ve el valor que tiene el análisis del clima laboral. Así entonces yo debo completar el análisis punto por punto de la encuesta, un análisis para administración y otro análisis para planta. En empresas más grandes, evidentemente, como en este caso, yo puedo dividir, en este caso hemos dicho se dividió en administración, averías, taller y dirección. Nosotros, al tratarnos de empresas más pequeñas, tenemos que dividir en administración o gestión o dirección y trabajadores de planta. Seguimos con el ejemplo que está en el anexo de nuestro texto base, en el anexo 4 de nuestro texto base. Valoración de los resultados. Hay que identificar las fortalezas y debilidades. Por ejemplo, para el área de administración, ¿cuáles serían las fortalezas? Serían la percepción con respecto a la empresa, donde se ha obtenido un puntaje de 7,53, la percepción con respecto a los proyectos de mejora, 7,08. Es decir, fortalezas serán aquellos puntos de la encuesta donde tú hayas logrado las mayores puntuaciones. Y las debilidades serán donde estás en rojo. ¿Qué quiere decir? Tus puntajes son bajísimos. Por ejemplo, dice, en el área de administración nos han dado 3,11 en promedio para los cursos y mecanismos de ayuda. Mencionando además que el buen ambiente laboral es lo que más les interesa y lo que
está menos importante para ellos es la eficacia del personal. En base a esto, yo redacto entonces para cada área de la empresa, analizo parte por parte los resultados donde he tenido o las áreas de la encuesta donde he tenido más puntos y menos puntos. Y luego preparo las propuestas de mejora. Las propuestas de mejora se deben preparar para cada área de la empresa por separado y luego propuestas que sean generales. Fíjense ustedes aquí en la diapositiva dice administración. Para administración dice hay que elaborar e implementar un plan de capacitación para el área durante la siguiente gestión y se debe realizar una planificación operativa para el logro de este objetivo. Es decir, tiene que haber capacitaciones porque ¿cuál era su punto más débil? Cursos y mecanismos de ayuda. Entonces hay que hacer cumplir el plan de capacitaciones. Luego, para todas las áreas de la empresa, dice consolidar lo más rápido posible la gestión por competencias y todos aquellos puntos que hayan sido débiles, pero para ambas áreas o para todas las áreas de la empresa. Entonces, a lo mejor yo tengo que hacer, imagínense que los puntajes más bajos están donde se evalúa al equipo de trabajo. Si los puntajes más bajos están ahí, yo tengo que generar un entorno en el cual mis trabajadores empiecen a llevarse mejor. Entonces puedo hacer convivencias, puedo hacer excursiones y todo esto lo voy a colocar en un plan para que realmente se operativice, porque si yo tengo un plan, yo tengo que decir fecha, presupuesto, responsable y hasta que se cumpla ese plan, entonces yo recién puedo estar realmente consciente de que he hecho algo tangible en la organización. Fíjense las observaciones que hay en el anexo 4. Son muy interesantes. En este informe que les he dejado de ejemplo en el anexo 4. Dice, observaciones. Algo que se hace evidente al analizar las encuestas es que es difícil establecer tendencias. Los puntajes son extremos. Y esto puede significar que se está dando un trato muy diferenciado a los empleados. Es decir, hay algunos que se les trata muy bien y a otros que se les hace el vacío, es decir, que no se los toma en cuenta. Fíjense esto, qué interesante. Y si yo no hago un análisis de clima, yo no me doy cuenta de estas cosas. Otro punto en las observaciones es que existen contradicciones en las respuestas de algunos empleados. Por ejemplo, en las preguntas cerradas indican que la comunicación es lo que peor está, pero luego en las preguntas abiertas lo puntúan como lo que es menos importante. Entonces hay que capacitar bien antes de hacer el análisis de clima, haciéndoles a los trabajadores conscientes de que realmente esto es valioso para la organización y que va a derivar en mejoras para todos y que se va a llevar adelante cada una de las mejoras. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, es muy importante que la empresa tome conciencia del valor de mejorar el clima de una organización. Nosotros hemos visto desde los experimentos de Hawthorne cómo se puede multiplicar la productividad si los trabajadores están satisfechos. Segundo, el análisis de clima es un proceso que precisa de un tiempo de aprendizaje y no vamos a esperar que salga bien desde la primera vez, sino que toda la organización va ganando experiencia año tras año y cada vez lo hace mejor. Tercero, se precisa de liderazgo y compromiso de la dirección, dando los mensajes correctos, actuando de manera congruente y creando un ambiente de confianza para la realización del análisis de clima. Cuarto, los resultados se deben presentar de manera oportuna. Si uno ha realizado un análisis de clima en enero, no puede ser que esté presentando los resultados en julio. Quinto, está claro que el objetivo no es cortar cabezas o sacar a nadie de la organización, pero es importante que esta sea una herramienta para que la empresa detecte cuáles son las manzanas podridas que es posible hayan dentro de la organización, especialmente cuando no hay un buen proceso de reclutamiento y de selección. Sexto, una vez presentados los resultados, se debe cuidar que los planes se ejecuten de manera efectiva. Si yo tengo un plan para hacer una convivencia, si yo tengo un plan para darles cierta capacitación específica, se debe de cumplir y esto no debe quedar en el papel. Séptimo, el análisis de clima es muy sensible al momento y como ya habíamos dicho, debemos cuidar el momento de realizar el análisis buscando un momento donde la empresa se encuentre en una situación de tranquilidad. Octavo, se debe evitar que los superiores hagan campañas para afectar las calificaciones. No se trata de manipular a los trabajadores para que digan algo, sino se trata de determinar de la manera más veraz y válida posible cuál es el nivel de satisfacción de mis empleados. Concluimos entonces la unidad, el capítulo de análisis de clima con una frase muy apropiada.
El trabajo más productivo es el que sale de una persona contenta y eso es lo que nosotros deseamos en la organización. Nosotros como empresa somos una máquina de crear valor, no solamente de crear dinero, sino valor, bienestar para cada uno de nuestros stakeholders. ¿Y qué stakeholder más importante que nuestros propios trabajadores? Estimados, habríamos concluido el capítulo de clima y ahora les invito siempre a repasar y revisar el texto base para reforzar todo lo que ustedes han visto en este video.